Falta de aulas, 1 millón de estudiantes haitianos en las escuelas públicas. Padres desesperados, no hay cupos para sus hijos. El 4% de la educación. Botín de comerciantes. Esto y ahora, El Dato, la plataforma del debate inteligente. Dato Debates, a través del Dato, la plataforma del debate inteligente. El 4% de la educación en República Dominicana. ¿Para qué ha servido? Tony Salomón. Desde mi punto de vista, y es de todo conocido, a mi entender, que los únicos grandes beneficiarios han sido aquellos que auparon la campaña del 4%, presionando a los candidatos presidenciales en la campaña electoral del 2012, comprometiéndolo a que cualquiera de ellos que obtuviera la victoria se comprometiera a aprobar el 4%. Esas personas quienes están manejando los grandes negocios son los grandes beneficiados. Es decir, que a las aulas ha llegado muy poco. Tenemos una situación calamitosa. Hoy en día hay un déficit de aulas que supera los 300,000. Lo contrario a lo que aconteció cuando se aprobó la ley PARDE 697, que había un déficit de 300,000 habitantes, de 300,000 aulas, y eso fue superado para aquel entonces. Hoy día hay un presupuesto abundante, es decir, un 4% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto. Es decir, que es una cantidad exorbitante y hemos retrocedido en todo lo que concierne a la educación. 4% del Producto Interno Bruto. República Dominicana ha obtenido beneficios en términos de la educación, del mejoramiento de la educación en este país. José Ramón Suriel. Mira, la verdad que la República Dominicana, nosotros vivimos dando vueltas. Si tú te pones a mirar, yo creo que cada vez este país, nosotros damos como un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. ¿Cómo va a ser? Se puede decir en cierta parte que el 4% no todo ha sido malo, tampoco podemos satanizarlo. Se han construido aulas, se ha llevado a un nivel de vida a los profesores andaban a pie, hoy andan montados, las escuelas hay que hacerle parqueo. Y es un logro. Bueno, es un logro, porque los profesores andaban de cacarao. Por lo menos hay que hacerle parqueo porque todos tienen carros y es digno de que vivan bien. Yo estoy de acuerdo que un profesor, un educador, porque aquí tenemos profesores pero no maestros. Ok. República Dominicana tiene la ventaja de ser un país atípico. Hoy la educación, los temas relevantes en que nosotros debemos fundamentar la enseñanza, si se quiere, para lo que preparar para las futuras generaciones, no ha sido posible. Todos los años aquí se hace una famosa revisión de PISA, que es que a nosotros nos rige, y este gobierno con bombos y platillos dijo que nosotros pasamos a un renglón. En los gobiernos del PLD, sobre todo en los gobiernos del presidente Danilo Medina, que es cuando se aprueba el 4%, teníamos un déficit muy alto en las aulas. República Dominicana carecía en toda parte, no había las escuelas carentes, por lo menos se llevó el desayuno escolar, pasamos una etapa, se llevó a las tandas extendidas, eso es un logro, que los jóvenes pudieran ir, aunque fuera a comer, los libros, etcétera. Pero yo siempre he dicho que República Dominicana para sus avances necesita principalmente una educación media preparatoria
que beneficie a aquellas oficios o profesiones intermedias para el desarrollo de un país. Nosotros tenemos carencia de plomeros, tenemos carencia de electricistas, tenemos carencia de todas las manos de obra intermedia calificada, que son las que construyen la parte artesanal de un país. Nosotros tenemos muchos abogados, de hecho aquí hay que cerrar las escuelas de leyes. Economistas. Economistas. Hay mucho. Hay mucho, pero creo que la ciencia más importante, pero en el devenir de los cambios que genera, que hoy en día algunas profesiones ya no van a ser necesarias porque van a desaparecer. Entonces, nosotros tenemos que irnos adecuando a los tiempos y adecuando un pensum que vaya acorde con preparar las futuras generaciones. Nosotros necesitamos un país que pueda comunicarse. Ya hoy las escuelas debieran, como República Dominicana lo han promocionado como el hub del Caribe, pero aquí debiéramos hablar inglés todos. Por lo menos que haya un país eminentemente turístico, prepararlo en las diferentes lenguas de los países que nos visitan, Rusia, por ejemplo, China. Tú debieras tener ya escuelas de estudiantes que vayan aprendiendo diferentes idiomas. Mandarín. Que aunque no les sirva para una profesión per se, pero sí tienen un oficio o una mano de obra, una preparación. Pero la prueba intermedia. PISA dice, a pesar de ese 4%, ¿verdad?, de que los estudiantes dominicanos leen y no entienden. Bueno, pero si lo primero que el profesor no entiende. Yo me acuerdo que estando yo en la universidad, que a la sazón estudiaba en la OIM, Sí. en la matrícula 89 IST 133, me acuerdo de la matrícula. O sea, había un titular de un periódico saliendo de la universidad que decía: un 60% de los dominicanos no saben leer ni escribir. Un 40% que sabe leer y escribir, pero hay un 20% que sabe leer y escribir, pero no entiende lo que lee. Nos queda un 20%, pero de ese 20% que sabe leer y escribir y lee y entiende, hay un 10% que no sabe interpretar eso. O sea, que República Dominicana en ese momento tenía un 10% de gente que sabía leer, escribir, leía y podía entender e interpretar y asimilar lo que leía. Entonces, si tú analizas hacia dónde va hoy con una tendencia que tú tienes unos aparatitos como este, que lo que están embruteciendo la sociedad, porque la mayoría de los que escribe con la mayor falta ortográfica, porque ni siquiera las palabras no se entienden. Pero eso tiene un corrector. Pero la mayoría de gente ni le importa el corrector. Entonces, tú tienes un país en el cual la educación que está siendo de una manera demejorada, principalmente porque quienes deben asimilar la educación, hoy nosotros tenemos que duplicar ese 4% porque dentro de 16 años esta República Dominicana, no sé si será República Dominicana o Isla Española, porque ya tenemos en las aulas un porcentaje de niños nacionales de los vecinos que nos visitan, porque tampoco se le puede decir que son ilegales, no, que no se te ocurra y nos pueden a nosotros sancionar. República Dominicana tendrá una matrícula en los próximos 4 o 8 años de más de 3 millones de niños del vecino país, que ya serán dominicanos, haitianos, no sé qué vamos a hacer con ellos, y todos los que van entrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es un dilema que la República Dominicana tiene que resolver. Osiris, usted como profesor, más del 52% del Producto Interno Bruto para la educación, de ese 4%, se va en gasto de personal. ¿Cuál es su opinión? ¿Ese 4% ha impactado en la educación en República Dominicana? Mira, independientemente de la visión económica, política y social que posee República Dominicana en materia de educación, la situación actual de República Dominicana está enfrentando desafíos muy significativos. ¿Por qué? Porque tenemos una desigualdad económica, social y familiar
que dentro de los propios hogares no existe educación. Entonces, las escuelas no son para educar, las escuelas son para instruir. Y ahí es donde comienza nuestra gravedad en función de lo que es la educación. Sí, hay problemas con la familia, según usted. No, según yo no, según lo que se puede ver todos los días en los barrios de este país, como se puede ver la violencia que nosotros asistimos todos los días en los barrios de este país, promulgada, propagada y lamentablemente incitada por la involución que nosotros estamos viviendo, desde la falta de respeto de parte de sectores que perdieron el enfoque de lo que debe ser una sociedad. Yo pienso que, así como también han mencionado mis dos compañeros, los déficits, también existen oportunidades. Hay oportunidades como el acceso a la tecnología y la importancia que se le debe dar a la educación del país. Yo pienso muy personalmente como maestro que la falta fundamental que han tenido todos los gobiernos, no quiero decir uno solamente, ha sido la falta de inversión ordenada en base a un plan nacional de educación. Aquí sí hubo, real y efectivamente en su momento, un plan decenal que tuvo sus logros, pero la exclusión educativa y la falta de capacitación docente, pienso que son los dos elementos más peligrosos que tiene la educación. Igualmente, debo resaltar que la educación para un país, para una sociedad, es el elemento fundamental para el desarrollo de ese país. Por ende, pienso que cualquier gobierno tiene que enfrentar la educación de una manera clara y precisa, pero no pensando en qué voy a gastar el 4%, sino, ni pensando tampoco si le voy a dar un carro o si voy a elevar, a darle una casa a un maestro. Ese no es el objetivo. Porque, por ejemplo, yo soy profesor de universidad y hay universidades que a mí, por una materia de maestría, me pagan 30,000 pesos trimestral, o sea, 11,000 pesos mensuales. Eso es, después de yo haber estudiado un doctorado, una maestría, 3 posgrados, no es cierto que yo valgo 11,000 pesos por las 30 y pico de horas que uno da durante 3 meses. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que analizar. Solano, la educación dominicana, el 4%, ha servido de botín de guerra, ¿verdad?, para que grupos hagan fortuna. Bueno, las informaciones oficiales en estos momentos dicen que vamos a tener unos 2.700.000 estudiantes, que eso va a estar dividido dentro de 114,000 profesores, lo que significa que vamos a tener un profesor por cada 25 personas. Eso es mucho. Eso es insostenible. No, eso no se puede, no aprenden. Eso no hay forma como. No hay forma como. Pero déjame decirte que... En Suiza, yo creo que un curso no... 6. Son 6, 7. Sí. Pero déjame decirte cuál es el asunto, el verdadero dilema de la educación en este país. Cuando tú en el primer día llevas a tu hijo a la escuela y se lo entrega al profesor, lo que tú quieres es que el último día, cuando el profesor te devuelve ese muchacho y tú vas con él a obtener el certificado de bachiller, ese muchacho sea capaz de saber qué va a hacer con su vida. Es decir, la educación, yo como familia le entrego al Estado mi hijo durante 12 años y gasto $30,000 anual para llevarlo a la escuela. ¿Qué resulta? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la última vez que dieron ese dato, porque yo no sé por qué Educación no lo ha seguido dando, fue el año antes de la pandemia, ¿verdad? En el año antes de la pandemia se graduaron
55,000 estudiantes de bachiller. De esos 55,000 estudiantes de bachiller que se graduaron, el 75%, es decir, 43,000 estudiantes, no siguieron estudiando porque no sabían qué hacer con su vida. ¿Qué es lo que significa eso? Que los 12 años se perdieron. ¿Qué es lo que significa eso? Que los $30,000 anuales invertidos por el gobierno. No, por la familia. Ok. La inversión del gobierno es otra. Eso es solamente la familia. Ese dinero se fue, como dicen los ingleses, por el toilet, por el inodoro. Porque tú tienes un muchacho que no va a servir para mucho en el objetivo que tú te propusiste. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Para lo que el muchacho busca durante esos 12 años, que es su vocación, la vocación no hay una metodología para enseñarla. Porque la vocación es un rayo, es una manifestación espiritual. Para orientar al alumno. Exactamente. Exacto. Y tú en esos 12 años, tú tienes que encontrar tu vocación. ¿Cómo se obtiene la vocación? Hay dos tipos. La vocación del deportista, la vocación del arte, que esas son fácilmente identificables porque el hijo desde que está chiquito, el muchacho desde que está chiquito, empieza a tirar una piedra dura. Y tú lo ves y dices, tremendo pitch. Y si es como cantante, desde que está chiquito, empieza a decir, tiemblas. Cada vez que me ves, yo sé que tiemblas. Entonces, empieza a berrear. Empieza a berrear. Y tú identificas esa vocación. Pero cuando se trata de ciencia, es decir, en el sistema educativo, ahí entra el psicólogo. nada más hay una forma. Orientadores. Una forma. ¿Cuál es esa forma? La lectura. Porque la lectura, cuando tú lees un libro, se produce lo que se conoce como conexión psíquica con las cosas. Entonces tú estás leyendo una novela de química y tú ves un científico, un profesor trabajando con moléculas y haciendo cosas y resolviendo dilemas y tú dices, wow, qué tremendo, me encanta eso. Y entonces tú te vas a la biblioteca y tú vas a buscar datos sobre la química y tú vas a ser un doctor en química. Y así en todas las carreras, pero es la lectura que te lleva a eso. O sea, tú tienes lectura, tú tienes identificación psíquica, emocional con las cosas y tú tienes arriba vocación. Solano, la educación dominicana ahora resuelve, prepara al individuo para enfrentar la realidad diaria. Hay un elemento de eso que te estoy diciendo. En esa primera parte, la educación fracasó. Ahora, en la segunda parte, que es esencial para la obtención de la vocación y la carrera, en esa segunda parte, tú tienes 3 elementos que son esenciales. ¿Cuáles son esos elementos? El primero que nada es la honestidad. El segundo es el valor. Y el tercero, la adquisición de voz propia. Salomón. Pégese al micrófono, Salomón. Para fortalecer la educación, debemos de fortalecer y capacitar nuestros educadores, que es la columna vertebral de la educación. El presupuesto no ha servido de nada porque aulas en los cuatrenios pasados de la gestión del PLD hubo un exceso de aulas. Inclusive quedaron por construir más de 300 planteles a medio concluir o más de mitad. Teníamos tecnología en todas las aulas, que eso viene implementándose desde el 1997.
de la mano con la ley de educación par de 697. Entonces, el problema no está, vuelvo y reitero, en el monto que se le suministra al ministerio. Primero, es en fortalecer a los educadores. Ahora, pero para eso solo hay una vía, que es detutanando una tal asociación que no es para favorecer la educación, sino para favorecer su conglomerado, que es la famosa ADP. Entonces, como decía Osiris, es un asunto de Estado, en principio. Deben de mancomunar esfuerzos los partidos y hacerle honor a una demanda de todo un pueblo, y es que esa ADP hay que ponerle en su sitio. Vamos a trabajar de la mano, no nombrando gente porque son gremialistas sin ningún tipo de capacidad. Habiendo tantas personas en los colegios, es decir, planteles privados, la gente sale bien formado. Y en la actualidad, en los planteles públicos, es decir, las escuelas del Estado, están siendo mejor pagados los profesores que en los colegios de renombre de nuestro país. Bien, Osiris, ¿funciona la educación en República Dominicana, usted como profesor? Mira, decir que no funciona la educación sería realmente un exabrupto, porque al final de cuentas República Dominicana tiene muchos profesionales que han descollado fuera y no han tenido que ir a estudiar fuera. Y eso yo doy fe de ello. Ahora, de que nosotros, lamentablemente, hasta que no tengamos un plan nacional educativo serio, basado real y efectivamente en, como dice Tony, en preparar a los educadores, en mostrar que un profesor de matemáticas realmente sabe matemáticas, en que la meritocracia vuelva a retomar su función. Yo recuerdo que cuando yo di álgebra en el Colegio Calazán, me la dio un profesor que daba por ahí, que es uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida, el profesor Polonia, que nos enseñó álgebra. Y hasta el sol de hoy a mí no se me ha vuelto a olvidar lo que es el binomio cuadrado perfecto y su fórmula. Yo pienso que ahí es donde real y efectivamente un profesor deja su huella y crea conciencia. Lo que decía Suriel, yo estoy muy de acuerdo, de que la educación no puede ser lineal, que la educación no puede ser única y exclusivamente en el sentido de que no haya condiciones para los oficios. Deben haber politécnicos que sean real y efectivamente destinados para ese tipo de educación. Ahora, eso no se puede hacer porque nos surja a la cabeza a uno de nosotros. Eso tiene que ir amparado en una nueva ley de educación, con un nuevo plan nacional de educación y que por lo menos dure 10 años, tomando en consideración de que tenemos un enemigo mortal que se llama San Google, que todos los estudiantes creen que en la computadora todo lo que dice San Google es real y hasta contradicen a los investigadores, porque a mí me ha pasado en las aulas. Bien, cierra el debate en Dato Debate. Hoy hablando de la educación en la República Dominicana. ¿Para qué ha servido el 4%? Listo.